El incidente de la isla Decepción ocurrió el 15 de febrero de 1953, cuando 35 Royal Marines del Reino Unido desembarcaron fuertemente armados en la isla Decepción, de las Shetland del sur en la Antártida, apresando a 2 marinos de un refugio de Argentina, destruyendo la edificación argentina, y otro refugio de Chile ubicado en las cercanías. La acción ocurrió como respuesta a la instalación del refugio argentino y con la misión de expulsar a sus ocupantes. Argentina realizó en la isla Decepción su toma de posesión formal del territorio continental antártico, el 8 de febrero de 1942, mediante el depósito de un cilindro que contenía un acta, y el pintado de una bandera argentina, sobre las paredes de la abandonada estación ballenera Héctor de Noruega. El acto fue realizado por una expedición al mando del capitán de fragata Alberto J. Odera en el transporte Ara 1 de mayo. El 8 de enero de 1943, personal del barco británico HMS Carnarvon Castle destruyó las evidencias de la toma de posesión argentina. Borró la bandera pintada, dejó escrito que la construcción era de propiedad del gobierno británico, y envió a Buenos Aires el acta. El ministro de Relaciones Exteriores argentino replicó que su país consideraba sus derechos antárticos como herencia de España. El 5 de marzo de ese año el Ara 1 de mayo removió la bandera británica y repintó en las paredes los colores argentinos. El 1 de febrero de 1952 había ocurrido el incidente de la Bahía Esperanza, que se convirtió en el primer tiroteo bélico en la Antártida, cuando un equipo de costa de la Armada Argentina, luego de realizar una advertencia, disparó ráfagas de ametralladora sobre un equipo civil del Falkland Islands Dependency Survey del Reino Unido que descargaba materiales del barco HMS John Bisco con la intención de restablecer la base D, incendiada en 1948, y lo obligó a reembarcar. Luego del incidente, el gobierno argentino anunció una progresiva ocupación de la región antártica. El Foreign Office había enviado anteriormente a 1953 un telegrama al gobierno argentino en Buenos Aires, quejándose de una incursión armada en las aguas y territorios británicos, e informando que la presencia de buques y tropas navales argentinas eran un acto de agresión indefendible. Para Winston Churchill, primer ministro del Reino Unido, la presencia argentina en el Atlántico Sur y la Antártida era una ruptura de la soberanía británica que valía una respuesta muscular. El Reino Unido consideraba que los actos argentinos en la isla Decepción eran una invasión. Churchill, en su segundo periodo de primer ministro, estaba tan preocupado de que Argentina tuviera intenciones militaristas en las Islas Malvinas, y otros territorios considerados británicos en el Atlántico Sur, que envió una fragata de la Marina Real Británica, HMS Snipe, desde Portsmouth hacia las islas. Entre el 17 de enero y febrero de 1953, el barco argentino Ara Chiriguano había establecido una cabaña con víveres, combustibles y 4 camas, una tienda de campaña y una bandera en la isla Decepción, a unos 300-400 metros de la base británica. Ubicado en la caleta Balleneros, el refugio Teniente La Sala fue habitado por personal del Ara Chiriguano, quedando en él un sargento y un cabo de la Armada Argentina. Jorge Chigaren, capitán argentino, era el encargado del refugio. Cuando el gobierno británico se enteró, lo tomó como una provocación, y el 30 de enero de 1953 envió un telegrama al gobierno colonial de las Malvinas, ordenando la detención y deportación de los argentinos. Para asegurar la sorpresa y prevenir un posible derramamiento de sangre, ninguna nota de protesta fue enviada por el Reino Unido al gobierno argentino. El personal de la base británica envió quejas verbales y notas de protesta al personal argentino por el refugio indicando que estaban en tierras de Su Majestad Británica. Unos días después de la instalación del refugio, llegó a las islas la fragata británica, HMS Big Booty Bay,
que fondeó en la caleta Balleneros, desembarcando a un oficial que se dirigió al refugio. El oficial era un teniente de navío que llegaba por orden del gobernador colonial británico de las Islas Malvinas, que se encontraba a bordo, para discutir las razones de la ocupación argentina sin autorización de Su Majestad la Reina, y pidiendo al equipo argentino desalojar las islas por ser inmigrantes sin autorización. Los argentinos respondieron que no reconocían la autoridad británica sobre islas argentinas y rechazaron abandonar el refugio. El oficial británico respondió que a una hora determinada una lancha pasaría a retirarlos. Luego llegó a las islas el buque argentino Ara Punta Ninfas, que fue notificado de las protestas británicas. Al mismo tiempo volvió el HMS Victory Bay, provocando que los argentinos enviaran una nota de protesta, que fue rechazada por el comandante británico de la fragata. Chigaren, encargado del refugio, había partido días antes del ataque británico hacia la base Decepción, con el objetivo de solicitar ayuda para reparar los transmisores de radio. No había podido regresar al refugio a tiempo por un temporal. Para entonces, la embajada británica en Buenos Aires había enviado distintas notas de protesta por la existencia del refugio, donde Argentina había contestado que desconocía a las autoridades británicas de las Malvinas por ser territorio argentino. El 15 de febrero al mediodía, desembarcaron en la isla un teniente, un mayor y 35 infantes de marina de la fragata británica HMS Victory Bay, o HMS Snipe, según otras fuentes, provenientes de la península de Corea armados con subfusiles Sten, rifles con bayonetas y gas lacrimógeno, apresando y deportando a los dos suboficiales de marina argentinos. Ellos eran los únicos presentes en el refugio. Junto a los soldados británicos viajaba a bordo el jefe de la policía británica de las Islas Malvinas y otro oficial policial. Los argentinos no ofrecieron resistencia y fueron revisados por armas. A bordo del barco estaba el gobernador colonial británico Colin Campbell. En el momento del ataque, uno de los suboficiales argentinos estaba cocinando, y el otro derritiendo nieve hasta que golpearon la puerta del refugio. Era un agente de policía británico que hablaba en correcto idioma español porque había residido varios años en la provincia de Santa Cruz, y después se había radicado en las Malvinas. Les pidió el pasaporte y la visa para estar en territorio británico. Los argentinos rechazaron hacer eso alegando que estaban en territorio argentino. Entonces, el policía les explicó que tenía orden del juez de Malvinas de detener a todos los habitantes extranjeros en la posesión británica que no tengan la visa correspondiente. El policía los arrestó y pidió colaboración de las Fuerzas Armadas británicas. Los infantes de marina luego capturaron los equipos, documentos e instrumental científico del refugio. El refugio argentino y un cercano refugio chileno deshabitado, construido también en 1953 y a 100 metros del argentino, fueron destruidos y los marinos argentinos fueron entregados a un barco de ese país el 18 de febrero en Grytviken en las Islas Georgias del Sur. Un destacamento británico permaneció 3 meses en la isla mientras la fragata patrulló sus aguas hasta abril. Posteriormente ambos gobiernos convinieron en no interferir entre las bases de uno y otro. Chigaren regresó días después a la caleta Balleneros en avión, y vio al jefe de la base británica junto a otras personas en el sitio donde ya no estaba el refugio argentino. Un mayor de la Royal Marine le explicó que pisaba tierra de Su Majestad británica, que la casilla fue desmantelada y que podía retirar los equipos, elementos y pertenencias de los marinos argentinos. También le explicaron que iban a incinerar los restos de las estructuras argentinas y chilenas. Preguntando por sus compañeros, los británicos respondieron que fueron embarcados y trasladados a tierra por ser considerados ciudadanos civiles presentes en posesiones británicas sin autorización. También explicaron que los objetos de valor fueron inventariados para ser devueltos, incluyendo la bandera argentina, y se negaron a explicar dónde estaban los argentinos detenidos en ese momento.
El mayor británico explicó que los suboficiales argentinos fueron considerados civiles y no militares y fueron detenidos por la autoridad civil para no complicar la situación. Chigaren, acompañado por el teniente de navío de apellido Rodríguez Blanco y otros soldados argentinos, se dirigieron al sitio del refugio. A unos 50 metros, en un semicírculo y en posición de cuerpo a tierra se encontraban, alrededor de 20 infantes de marina británicos con armamento y apuntándonos a los argentinos. La casilla estaba desarmada y los paneles y techo estaban apilados prolijamente junto a las pertenencias personales de los marineros. También se encontraba allí la carpa y los víveres. No estaban allí la bandera argentina, el mástil, los elementos meteorológicos, el transmisor ni el generador. Lo mismo se había realizado con la casilla chilena. Los argentinos abandonaron el sitio en avión y se comunicaron rápidamente por radio con la base de Excepción y el comandante de la Fuerza de Tareas Antárticas. Rápidamente llegaron a la base los buques Ara Bahía Aguirre, Ara Bahía Buen Suceso, Ara Chiriguano, Ara de Aguita y Ara Punta Ninfas. Chigaren sube al Bahía Buen Suceso, donde es enviado a la cámara del comandante de la FTA, donde se reunieron todos los comandantes subordinados y el jefe del Estado Mayor de la FTA, el capitán de fragata Héctor Echeveré. Los comandantes informaron que tenían información de Buenos Aires sobre los hechos, que se sabía que un ataque británico iba a ocurrir y por eso estaban zarpando fuerzas hacia la isla de Excepción para concentrarse. El capitán Echeveré anunció una visita a la base británica para hacer una protesta formal y enérgica. La nota explicaba que Argentina reclamaba muy fuertemente sobre el atropello británico y que se iba a abstener de hacer uso de la fuerza, en virtud de la tradicional amistad argentina-británica, y reafirmaba la soberanía argentina sobre la isla. En Buenos Aires, el mismo día del ataque, la Cancillería revisó el tercer reclamo hecho por la embajada británica que tenía forma de ultimátum. Este había sido enviado después de la destrucción del refugio. Luego de permanecer varios días en las Georgias del Sur en calidad de detenidos, los dos suboficiales argentinos fueron embarcados en el buque tanque Quilmes de la Compañía Argentina de Pesca hacia la entrada del Río de la Plata. Allí fue a buscarlos un barco de la base naval Río Santiago. Cuando el gobierno argentino se enteró del ataque, ordenó a las Fuerzas Armadas establecer la situación de apresto. Se cortaron las licencias y se prepararon las condiciones de alerta. La Armada estuvo lista para zarpar hacia la Antártida. También hubo una reunión de gabinete donde se consideró un avance. El Ministerio de Marina informó que en las Malvinas, el Reino Unido había concentrado una gran flota en el mes de febrero. La información se había obtenido del Servicio de Inteligencia Naval y se estimaba que sería muy superior a las fuerzas argentinas e incluían un portaaviones. También se supo que había un numeroso grupo embarcado de Royal Marines. Debido a esto, el gobierno argentino decidió limitarse a reclamos desde la Cancillería. Tiempo después, el Reino Unido entregó a la Armada Argentina el equipamiento del refugio y los elementos personales de los tres suboficiales. La bandera argentina fue donada al Instituto Nacional Browniano, donde se exhibe con la inscripción: bandera que perteneció al refugio Cándido de la Sala, ocupado ilegalmente por los ingleses en febrero de 1953. El barco británico HMS Snipe, y luego también el HMS Big Booty Bay, permanecieron patrullando las aguas de la isla de Excepción hasta mediados de abril de 1953, y un destacamento de Royal Marines se quedó en la isla durante 3 meses. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Operación Tabarín fue una expedición británica lanzada desde el Reino Unido en 1943 a la Antártida, para establecer bases permanentemente ocupadas. Hubo varios motivos para la Operación Tabarín. Antes del inicio de la guerra, un avión alemán dejó caer marcadores con esvásticas a través de la tierra de la Reina Maud, en un paso previo para crear una futura reclamación territorial.
En 1943, personal británico del HMS Carnarvon Castle retiró banderas argentinas de la isla Decepción. Había también preocupación en el Foreign Office sobre la dirección de la actividad postguerra de Estados Unidos en la región. Así, una razón era establecer sólidas reclamaciones británicas sobre varias islas deshabitadas y partes de la Antártida, reforzada por la simpatía de Argentina hacia Alemania. Punto 2. Había necesidad de denegar oportunidades al enemigo. Alemania era conocida por utilizar islas remotas como puntos de encuentro y como refugios para cruceros auxiliares, submarinos y barcos de abastecimiento. Además, en 1941, existía el temor de que Japón pudiera intentar apoderarse de las Islas Malvinas, ya sea como una base o para cederlas a Argentina, o ganando ventaja política para el eje y denegando su uso para los británicos. La isla Decepción, en las Islas Shetland del Sur, reclamadas por el Reino Unido, como también por Chile y Argentina, poseía un abrigado puerto con una vieja estación ballenera noruega. En 1941, el barco británico Queen of Bermuda, tomó la precaución de destruir depósitos de carbón y tanques de petróleo, para prevenir su posible uso por alemanes. También se ha sugerido que la operación pudo haber sido parcialmente un ejercicio de desinformación, nominalmente para detectar sospechada actividad naval alemana de reaprovisionamiento, información que fue, de hecho, obtenida del desciframiento de la máquina Enigma. Sea o no el caso, esto podría ser revelado cuando los archivos restantes del gobierno sean puestos bajo dominio público. La expedición liderada por el teniente James Marr, el fuerte equipo deja las Islas Malvinas en 2 barcos, HMS William Scoresby, un pesquero arrastrero habilitado como dragaminas, y Fitzroy, el sábado 29 de enero de 1944. Marr había acompañado al explorador británico Ernest Shackleton en sus expediciones antárticas de principios de la década de 1920. Se instalaron varias bases durante febrero. Cerca de la abandonada estación ballenera noruega en Isla Decepción, 3 de febrero, donde la bandera británica fue izada en reemplazo de las banderas argentinas, y en Port Locroix, 11 de febrero, en la costa occidental de la península antártica. Otra base fue instalada en Bahía Esperanza, Hove Bay, el 13 de febrero de 1945, después de un fallido intento de descargar provisiones el 7 de febrero de 1944. Las reclamaciones territoriales británicas fueron aún más reforzadas por la emisión de sellos postales. La decisión de lanzar la Operación Tabarín no fue, aparentemente, una decisión política. Winston Churchill estaba fuera del país, y un memorándum enviado por él, siguiendo las noticias sobre las bases en la prensa, también indica que él no estaba aparentemente al tanto de la operación. En él, expresa preocupación de que el movimiento perjudique las relaciones con los Estados Unidos durante los preparativos para la Operación Overlord, la invasión de Normandía. Una réplica del Foreign Office indica que la operación fue lanzada no a causa de que Estados Unidos no hubiera reconocido las reclamaciones británicas en el territorio, sino para alentar las reclamaciones territoriales británicas contra las incursiones de Argentina y Chile. Siguiendo al final de la guerra, en 1945 las bases de la Operación Tabarín fueron pasadas a los civiles de la Falkland Islands Dependency Service, subsecuentemente renombradas como British Antarctic Service. Con el Tratado Antártico la posesión de las Islas Shetland del Sur ya ha sido decidida. Las reclamaciones británicas, las argentinas y las chilenas sobre las islas, sin ser abandonadas, habían sido dejadas de lado para permitir la continuación de las investigaciones científicas. Estados Unidos y Rusia habían reservado sus derechos de efectuar reclamos territoriales. 4 bases británicas desocupadas han sido declaradas sitios y monumentos históricos bajo el sistema del Tratado Antártico.
El historiador Fontana aclaró que entre 1904 y 1939 la cosa pasaba por carreras exploratorias, quién era el primero en llegar al Polo Sur o quién era el primero en cruzar la Antártida, pero a partir de 1939 la cosa se calienta y pasa a ser la instalación de bases con la ocupación territorial efectiva como objetivo. En ese proceso se dan escaramuzas entre británicos, argentinos y chilenos que incluyen disparos y tomas de prisioneros y que llevaron al Departamento de Estado norteamericano a pensar que una guerra antártica era inminente. Mientras Eurasia se desangra en la Segunda Guerra Mundial, la tranquila bahía interior de la isla Decepción, en la Antártida Argentina, es perturbada por la incursión de 2 buques británicos arribados en secreto absoluto. Sus tripulantes descienden y exploran la isla. Junto a la estación ballenera destruida por un crucero británico 3 años atrás, encuentran una bandera argentina ondeando sobre proclamas de soberanía y placas depositadas por marinos argentinos. Luego de remover estos elementos, el personal iza la bandera británica y descarga equipos, comenzando la construcción de una base permanente en la isla. La operación secreta Tavarin de los británicos en la Antártida había comenzado. La empresa consistía en la instalación de bases antárticas en el territorio disputado con Argentina y Chile. No sería informada a estos países hasta comenzado el invierno, cuando ya no puedan enviar buques a la región, e incluso entonces no se les informó la ubicación de las bases. El objetivo explícito de la misión, aquel que es informado a estos gobiernos y al estadounidense, es evitar la utilización de aquellos alejados rincones por parte de navíos y submarinos nazis. Los hechos que sirven de base a la coartada, son la expedición antártica que el Tercer Reich realizó en enero de 1939 en la tierra de la Reina Maud, y la captura de 2 flotas balleneras noruegas por el corsario alemán Pingvin, frente a aquellas costas en enero de 1941. Sin embargo, la situación ha cambiado desde entonces. Los corsarios ya han sido vencidos o se encuentran atrapados en las costas europeas. Los submarinos alemanes tuvieron su año negro en 1943 y ya casi no quedan flotas balleneras para capturar, al menos que no se encuentren custodiadas y artilladas. Luego de Stalingrado y el Alamein, las tropas de Hitler retroceden hacia el centro de su imperio. Por otro lado, llama la atención la ausencia de armamento pesado en las bases instaladas por la operación Tavarin, y los miles de kilómetros que las separaban de aquella región en que los nazis habían actuado. Todo indica que los verdaderos motivos de la operación son otros. Desde el comienzo de la guerra, las tensiones entre británicos, chilenos y argentinos en torno a sus reclamos antárticos venían en aumento. Frente al Imperio sajón, nuestra república gozaba de una estación antártica permanente, la base Orcadas, única desde 1904. Londres se alertó aún más al observar un buen entendimiento entre ambas naciones sudamericanas, en lo relativo a sus reclamos antárticos y más aún cuando permanecían neutrales en la guerra. La situación se agravó en enero de 1942, cuando Argentina envió al buque Ara I de Mayo, a explorar diversos puntos de la península antártica y sus islas adyacentes, depositando proclamas de soberanía e instalando el primer faro antártico. Los británicos respondieron removiendo los objetos, reemplazándolos por escudos de la corona y presentando una queja ante el gobierno argentino. Un año después, en enero de 1943, el Ara I de Mayo surcaba nuevamente aquellas aguas, reemplazaba los objetos británicos por los argentinos y los roces diplomáticos volvían a repetirse. Fue durante esta última acción argentina que el secretario de Estado de Asuntos Extranjeros en Londres, alertó al gabinete de guerra y propuso instalar bases en los puntos, según él, cariados por los argentinos. Así, el Colonial Office junto al Almirantazgo,
planificaron la operación que le daría al Imperio Británico sus primeras 4 bases permanentes en la Antártida, no casualmente instaladas 3 de ellas en los lugares visitados por el Ara 1 de mayo, Isla Decepción, Puerto Locroix y Bahía Margarita, y una en la emblemática Bahía Esperanza, más una quinta, sin dotación, en las Islas Orcadas, donde Argentina poseía su propia estación. 3 de estas bases fueron instaladas a principios de 1945, cuando el nacionalsocialismo se encontraba casi derrotado. Pero la fachada del fantasma nazi, que les había evitado a los británicos entrar en conflicto con Estados Unidos y Argentina durante la guerra, caería totalmente meses después cuando al finalizar el conflicto la operación continuó, cambiando solo su nombre. De todas formas, los objetivos reales no serán expuestos hasta 1955, cuando el Imperio Británico, desesperado frente al rotundo avance argentino en los pasados 10 años, en los que habían instalado numerosas bases, presentó el caso ante la Corte Internacional de La Haya, reconociendo involuntariamente en su informe a quien estaba dirigida la operación.